Bueno, pues hola, Perla, bienvenida a la Univim. Y pues hoy estamos muy contentos en recibirte y en marco del día 23 de septiembre, que es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, y el 28 de septiembre, que es el Día del Sordo, pues nos da mucho gusto que visites aquí la Univim. Y quisiéramos preguntarte, ¿tú cómo ves la lengua de señas en México? Sabemos que se prohibió en 1880. ¿Cómo fue ese paso al que ahora otra vez está resurgiendo la lengua de señas? ¿Tú cómo ves la historia de la lengua de señas? Hola, pues en este día, el 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas, bueno, pues aquí en México tratamos de hacer la difusión de este día para su reconocimiento, porque en 1880-82, pues inició un movimiento en Francia, en Europa, y quisieron usar solamente el medio de comunicación a través del oralismo. Pero es importante rescatar que las personas sordas tenemos que hacer uso de la lengua de señas a nivel internacional, porque es nuestro país. En todos los países se utilizan la lengua de señas y bueno, esta reseña histórica nos hace comprender que es muy importante la comunicación a través de la lengua de señas. Falta mucho que hacer en el ámbito político y ojalá podamos seguir avanzando. Pero bueno, a nivel internacional hemos hecho esta lucha para que poco a poco podamos tener mayor accesibilidad y sigamos usando la lengua de señas. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla, por todas estas perspectivas que nos das sobre la lengua de señas mexicana. Pero ahora la siguiente pregunta sería, ¿tú cómo has visto el uso de la lengua de señas? ¿Crees que se usa más ahora o se usaba más antes cuando eras niña? ¿Crees que sí ha crecido el número de personas que están estudiando la lengua de señas? Bueno, cuando yo era pequeña, básicamente mis aprendizajes se dividieron en dos. Uno con el método oralista y otro pues a través de la lengua de señas. Mi mamá mayormente pues su enseñanza quería que fuera oralismo, pero yo me acuerdo que yo no aprendía de manera clara todos los contenidos. Entonces fui a una escuela que se llama IMAL y ahí, bueno, nos enseñaban a hablar. Entonces, nosotros lo que también nosotros aprendíamos, pues fue después con lengua de señas. Bueno, ya una vez que estuve en esta escuela, aprendí lengua de señas y para mí me acuerdo que fue mucho más claro aprender palabras y aprendía nuevo vocabulario de una manera más fácil. Entonces, considero que ahorita los jóvenes sordos tienen esa facilidad o esa ventaja de aprender a través de la lengua de señas. Entonces, es muy importante también que apoyemos esta corriente, que apoyemos a través de, por ejemplo, la lengua de señas, pero con las dos corrientes, tanto la oralista como la lengua de señas, porque facilita también la escritura, facilita el uso también de la comunicación. Ahorita, claro que hay más uso de la lengua de señas y podemos, por ejemplo, ahorita en universidad tener mayor vocabulario, las personas tienen mayor oportunidad de hacer una carrera. Por ejemplo, anteriormente se tenía como la idea
de que no se tiene dinero, que no se puede hacer esto, lo otro, que todo era difícil. Pero si podemos voltear a ver a Brasil, Brasil tiene mucha educación, mucha información, entonces podemos decir que aquí en México tenemos ese obstáculo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me dejaron hacer una carrera, por ejemplo, no había la accesibilidad, pero ahorita lo más importante en la actualidad es desarrollar nuestra mente, desarrollar nuestra forma de pensar y romper paradigmas. Bueno, eso es todo, eso es en base a mi experiencia. Aquí en la UNIVIM está la especialidad en lengua de señas mexicana. ¿Tú quién sugerirías que la debe de estudiar? Según tu experiencia, tendrían que ser los doctores, los psicólogos, los maestros. ¿Quiénes deberían de estudiar esta especialidad? Bueno, la verdad, aquí en UNIVIM es muy importante que sí realicen esta especialidad, pero pues deberían de aprender todos, los doctores, los psicólogos, todos. ¿Por qué? Porque casi nadie conoce acerca de las personas sordas. Entonces sería muy importante que puedan obtener este conocimiento. Y este conocimiento de la lengua de señas, la verdad es que es muy útil. Por ejemplo, yo fui con un doctor y la verdad me quedé así como sorprendida de su reacción. Porque si por ejemplo los doctores no saben lengua de señas, no van a saber cómo tratarnos, se van a creer que un paciente sordo. Igual los psicólogos, los sordos necesitamos psicólogos. Hay muchísimos psicólogos, pero casi ninguno que tenga el conocimiento de la lengua de señas para atender a pacientes sordos. Entonces, pocas veces nos podemos comunicar con un doctor, con un psicólogo, nos comunicamos a través de la escritura, pero es como perder un poco de tiempo, tanto la persona que nos atiende como nosotros. Entonces, si tenemos que hablar de la integración o de la inclusión de las personas sordas, pues también tenemos que hablar de que todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Entonces, cuando están estudiando sus carreras, deberían de tener en su metodología, en sus materias, la lengua de señas, porque para nosotros es bien importante que se entienda nuestra cultura. Y en México falta muchísimo que hacer, pareciera que vamos paso a pasito, muy lento, y hay muchas necesidades. Tenemos que usar la lengua de señas. Por ejemplo, mi papá era doctor y a mí yo siempre dije, jamás voy a ser doctora, ¿no? Porque no había una buena comunicación, no había interacción tal vez, pero aquí en UNIVIM es muy importante que difundan la lengua de señas, que no pierdan tiempo, que empiecen hoy en la noche, no lo dejen para mañana. Aquí en la UNIVIM está la licenciatura en educación con enfoque de inclusión. Ya está incorporada, llevan la materia de lengua de señas también. ¿Tú qué sugerirías, qué les dirías a los alumnos de la licenciatura en educación? ¿Cómo deberían de tratar a un niño en la primaria? ¿Qué se debería de hacer con un niño sordo en la primaria? Bueno, aquí tienen la licenciatura,
En educación, bueno, creo que es bien importante enfocarse en su personalidad, en su carácter y también atender a la diversidad. Sabemos que no somos iguales y los niños tienen diferentes características en su carácter, en la forma de aprender. Entonces, los niños siempre son muy vivos y otros son muy lentos, otros distraídos, otros a lo mejor tienen miedos, qué sé yo. Pero cuando vemos un caso muy especial, pues tenemos que canalizarlo, ¿no? Con un psicólogo o no sé, cada especialista tiene que ver las diferentes personalidades o características de desarrollo para ver cómo aprende de mejor manera. Ver también los contextos familiares, si necesita apoyo, si necesitan aprender de una manera diferente. Pero siempre al niño sordo hay que otorgarle la facilidad de comunicarse a través de la lengua de señas. Necesitan aprender también a acercarse a la comunidad sorda y entender acerca de su cultura, porque si no se pueden cometer errores. Podemos conceptualizar al niño sordo de una manera diferente y resulta que es parte también de la cultura del sordo. Por ejemplo, el profesor Juan Medina ha estado muy de cerca conmigo y con otras personas sordas y puede identificar muy fácil las características de las personas sordas, de la cultura sorda. Entonces es muy importante que los profesionales se acerquen a la cultura sorda. Algo muy importante es acercar a los niños sordos también al cuento, a la lectura, a través de imágenes, de fotografías, para que pueda hacer asociaciones del contenido y aprenda de una manera más clara. Eso es todo. Bueno, quiero pedirles, solicitarles, ahora que me ven a través de estos medios de su universidad, que vengan a estudiar, vengan a aprender, a comunicarse, a platicar a través de la lengua de señas, para que puedan tener esa convivencia entre sordos y oyentes. A veces cuando los oyentes nos enfrentamos a personas sordas nos da como cierta inseguridad, cierto miedo, pero no pasa nada. Acérquense a las personas sordas y aprendan a comunicarse poco a poco con la lengua de señas. La verdad es que cuando muchas personas yo les digo, pues no escucho, y empiezan a usar lengua de señas, pues nos podemos interactuar de una mejor manera, una manera más fácil. Por ejemplo, si los sordos y los oyentes poco a poco se encuentran y conviven de manera cotidiana, podemos hacer una comunidad mejor, tanto para los sordos como para los oyentes. Eso es todo. Me gustaría invitarlos a que vengan. Muchas gracias por invitarme a la UNIVIM. Muchas gracias al rector, a todas las personas. Muchas gracias por invitarme también a Morelia. Es una ciudad muy bonita. Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo tenerlas aquí. La universidad, estamos considerados como una universidad incluyente, y Marta y Perla, que eres toda una institución en esto de la lengua de señas, para nosotros el impulso que Juan Medina le ha dado aquí a este escenario de la lengua de señas es muy importante. Sabemos que las personas que tienen este tipo de discapacidad son grandes personas y que merecen una gran oportunidad de los estudios de educación superior. Yo soy de la idea que no pueden quedarse en niveles técnicos, porque somos exactamente iguales. Entonces, para nosotros esta universidad, y con el impulso que Juan ha tenido de la inclusión aquí,
para nosotros es muy significativo que ustedes estén hoy aquí y que mañana por seguro van a tener una entrevista que va a salir en el periódico de la más importante, que es en La Voz de Michoacán. Entonces, insisto, a la universidad es realmente trascendente el que estén aquí y agradecido con su estancia en este espacio. Es muy importante que también puedan aceptar a más personas sordas aquí en su universidad. También por tu hija, que está en un nivel ya universitario. Un gusto. Pues nos vamos a permitir entregarles un pequeño reconocimiento por la... como rector y lo firma el doctor David Trejo. Un gusto. No, pues mucho gusto. Y otro reconocimiento para María de Lourdes Perla Moctezuma Quiroga, donde también le destacamos el gran apoyo que nos ha dado sobre la difusión de la lengua de señas mexicana. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, gracias. Pues muchas gracias a todos y estamos pendientes en próximos eventos que nos vas a hacer favor de acompañarnos. Un placer. Gracias, Juan. Gracias al doctor Trejo y a todos.